Saludos, gente. Expondré información sobre los orígenes de los indígenas de Estados Unidos. Son pueblos indígenas estadounidenses, también conocidos como los nativos americanos. Son los habitantes originales de América del Norte. Se cree que migraron cerca de 14.000 años desarrollando distintas culturas sotificadas e individuales. La geopolítica de los pueblos indígenas en Estados Unidos está marcado por una lucha por la soberanía, el recuperar su tierra, el reconocimiento de los derechos humanos como nativos americanos. Las naciones se enfrentan imitaciones legales impuestas por el gobierno federal. La relación con el gobierno de Estados Unidos incluye ciertos desafíos como tierras ancestrales, la lucha por la preservación de su cultura, idiomas y su propia sociopolítica organización. Avances tecnológicos ha permitido descubrir nuevas estructuras, sitios arqueológicos en Estados Unidos. Eh, las imágenes de satélite, el sistema de información geográfica, ha ayudado a identificar los nuevos sitios arqueológicos. Recientemente se han encontrado restos en Miami, en la antigüedad de las pirámides de Egipto, Perú, lo que podría reescribir la historia de la civilización antigua en la región. Entonces, tenemos que los logros de los indígenas americanos, los pueblos indígenas lograron grandes avances en diversas áreas, desarrollaron complejos agricultura, también desarrollaron parte de la estructura social y política, como la Confederación Iroquesa, que influyó en la Constitución de Estados Unidos. También declararon la agricultura en el cultivo del maíz, frijoles, calabazas y crearon el sistema de irrigación avanzada. Hoy día los pueblos indígenas americanos enfrentan el desafío de la discriminación, la falta al acceso de los servicios básicos, la pérdida de sus tierras ancestrales, de ellos, nativos. Pero abordar este desafío fundamental podré promover inclusión del empoderamiento de estas comunidades indígenas americanas y preservación de sus lenguas, de su estructura sociopolítica, mejorar el acceso a la educación, servicios básicos, el turismo sostenible y promover la artesanía. Culturas antiguas indígenas. Descubierto. Los iberos habitaban la península ibérica y tuvieron contacto con los vecinos fenicios, griegos y cartagineses. En aquella época había intercambio comercial y cultural, incluyeron el desarrollo, especialmente en las áreas de la metalurgia, la escritura y la arquitectura. También han descubierto indígenas celtíberos. Es una mezcla de celtas y los iberos. También interactuaron con los romanos y los cartagineses. Estas interacciones fueron a menudo conflictivas, pero también resultaron intercambio cultural significativo. Los celtíberos adoptaron algunas de las prácticas romanas y cartagineses y enriqueció, pues bueno,
mayor conocimiento a su cultura. Tenemos los Gesatas. Eran mercenarios de la época, conflictivos en la región mediterránea, influyendo enfrentamientos con Roma, y su participación en estas guerras le permitió interactuar con diversas culturas, aprender tácticas y tecnología militar bélica. Entonces quedó al descubierto. Este grupo era también parte de esos creados para meramente ser militares, descubriendo culturas antiguas indígenas. Tenemos los cartagineses. Eran descendientes de los fenicios entremezclados, un pueblo semita originario de la región en el actual Líbano. Fundaron la ciudad de Cartago alrededor del año 814 a.C. en la conquista norte de África, lo que hoy día sería Túnez. Entonces tenemos que los desafíos de cartagineses se convirtió en la potencia comercial militar en el Mediterráneo occidental en la época. Su ubicación estratégica les permitió controlar rutas comerciales vitales y establecer colonias en lugares como Cilicia, Cerdeña y la península ibérica. Sin embargo, su expansión los llevó a conflictos con otras potencias como Roma y culminó en guerras púnicas. La eventual destrucción de Cartago en el 1400 a.C. Una guerra púnica que también involucró a Arquímedes en la época, cuando defendía su ciudad de Singursa. Su religión influía a los fenicios, incluía adoración a Baal Tanit. Descubierto también. Dato bien importante, dado el caso de que estuvimos investigando a Mesopotamia y en sus registros, cada estado independiente dentro de toda esa zona, el río Tigris y el Éufrates, lo que hoy es Irak, recordemos que fueron conquistados o descubiertos arqueólogos y eventualmente pues cada estado independiente de los sumerios, de sus primeras civilizaciones, tenían sus registros, tanto comerciales como los importaciones, donde en la tierra había recursos, también usaban minería, tenían sello, tenían toda su organización jerárquica de aquel entonces, su imperio, y quedó al descubierto de que en esa apropiación de los escritos cada quien lo tradujo y escogió lo que le convenía, y como habían relatos de vida extraterrestre en interacción con los humanos de aquí, de nuestra tierra, en el inicio, pues quisieron cambiar, alterar esos escritos por una redacción sagrada. Y ahí nace la religión
en ausencia de la vida extraterrestre.